Perdónanos, Señor, porque muchas veces con nuestros actos, con nuestra vida, Señor, no hemos demostrado tu señorío en nosotros, Padre, pero aquí estamos en arrepentimiento, Señor. Perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros, que ayúdanos a vivir para ti, Señor, que tu palabra hoy sea nuestra medicina, que tu palabra, Señor, sea nuestro alimento, que tu palabra, Señor, sea la que opere en nuestro interior, quitando todo aquello, Señor, que a ti no te agrada. Aquí estamos delante de ti, Señor. Haznos como tú, mi Cristo, a través de tu palabra expuesta en esta tarde. Te lo pedimos en tu nombre y que solamente tú, Jesús, seas exaltado, glorificado. Nosotros humillado el Señor, nosotros quebrantados y tú exaltado, Señor, en medio nuestro. En el nombre tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque tiene mucho eco, ¿no? Sí, ¿verdad? Aunque sí, estos. Ok. Sí, aquí me escucho como si estuviera en un bote. Así tú. Ok. Mateo capítulo 12, mis hermanos. Vamos a Mateo capítulo 12. Evangelio de Mateo capítulo 12, del versículo 9 al 14. Creo que ahí se escucha mejor. Mateo 12, del versículo 9 al 14. Nuestra Reina Valera 60, la traducción Reina Valera 60, titula a estos versículos El hombre de la mano seca. El hombre de la mano seca. Nosotros vamos a llamar también hacia nuestro mensaje, solo que le vamos a añadir otro título más. Le vamos a llamar El hombre de la mano seca y Jesús, un modelo totalmente otro. El hombre de la mano seca y Jesús, un modelo totalmente otro. Mateo capítulo 12, del versículo 9 al 14, dice así. Yo leo el versículo 9, mis hermanos, ustedes el 10, así nos seguimos hasta unirnos en el 14. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuando más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien con el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El hombre de la mano seca y Jesús, un modelo totalmente otro. Hay una teoría, hermanos, que se llama la teoría de la herradura. La teoría de la herradura. Imaginen y piensen en una herradura, como una forma de círculo, pero no se cierra. Pero la teoría de la herradura dice que llega un momento en que los extremos se tocan. La teoría de la herradura dice que ambos extremos comienzan en un punto, como del micrófono, y ambos van para un lado, uno a la izquierda, otro a la derecha. Pero llega un momento en que esos extremos llegan a tocarse otra vez y vuelven al mismo lugar. Creo que fue lo que sucedió en esta historia. Los extremos, los herodianos y los fariseos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran gente liberal, gente mundana, vamos a llamarle así, que vivía como querían. Yo no tengo leyes, es más, quizás ni exista Dios. Yo vivo como quiero, a disfrutar la vida, soy liberal. Los fariseos eran religiosos. No, yo sí tengo que guardar ciertas leyes, ciertos mandamientos para que Dios me acepte y para que le agrade a Dios. Mientras los religiosos, los fariseos, buscaban agradar a Dios por sus actos, por guardar ciertas reglas,
Los liberales no les importaba, pero ambos corrían de un mismo punto: sentirse bien. Mientras los herodianos hacían lo que hacían y eran liberales para disfrutar y sentirme bien, los religiosos, que eran los fariseos, intentaban guardar ciertas leyes con el mismo propósito: sentirme bien. Pero como dice la teoría de la herradura, llega un momento en que los extremos se unen, y lo vamos a ver al final de nuestra historia. Vamos a dividir nuestros versículos que hemos leído, hermanos, en tres sencillos puntos que vamos a considerar en esta narración que nos deja el evangelista Mateo. Al primer punto le vamos a llamar la presencia. Al segundo, la controversia. Y al tercero, la diferencia. Número 1, la presencia. Número 2, la controversia. Número 3, la diferencia. Comencemos con el punto número 1, la presencia. En este pasaje, hermanos, encontramos a tres diferentes tipos de personas, por lo menos al inicio. ¿Quién está en esta historia? A ver, hermanos, ayúdenme. Encontremos a los personajes de la historia. ¿Quién está? El hombre de la mano seca. ¿Quién más? Está Jesús. ¿Quién más? Y los fariseos. Por lo menos tres personajes tenemos en nuestra historia: a Jesús, al hombre enfermo y a los fariseos. Es decir, que estos hombres están presenciando lo que está aconteciendo en este momento. Por eso le hemos llamado a nuestro primer punto la presencia. En primer lugar, hermanos, consideremos la presencia de Jesús. Dice el versículo 9, pasando de allí, y está hablando de Jesús, pasando de allí. Mis hermanos, Jesús acaba de tener un como debate con los fariseos acerca de si se guarda el día de reposo o no se guarda, y los fariseos, que eran súper religiosos y legalistas, extremistas, tenían un montón de leyes y de reglas para guardar el día de reposo, como por ejemplo, ya que la Biblia prohibía, o ya que la ley, prohibía en el día de reposo hacer trabajos, los judíos tenían solamente en su ley ciertos pasos que debían dar en día de reposo. Así que si de mi casa a la sinagoga si la ley me decía que solamente podía caminar 100 pasos, y de mi casa a la sinagoga eran 101 pasos, yo ya estaba pecando. Y le añadieron un montón de reglamentos y mandamientos a la ley de Dios, la tradición de hombre. Lo que muchas veces Jesús dice: ustedes invalidan la ley de Dios por sus mandamientos y por sus tradiciones. Eran escrupulosos en guardar los mandamientos, pero la cuestión era, hermanos, que ellos ponían mandamientos de más para ignorar el principal mandamiento. Es decir, ellos sabían que no podían cumplir la ley de Dios. Así que ellos inventaban mandamientos nuevos, mandamientos externos, como de la vestimenta, cómo vestirte, cómo hablar, cómo caminar, porque todo eso lo podemos controlar. Pues ok, si me tengo que vestir de esta manera para agradar a Dios, pues me visto así. ¿Y tu interior? El interior es lo que cuesta trabajo cambiar. Y los religiosos, fariseos, legalistas, extremistas, ponían muchas reglas que se veían en el exterior, y uno decía: sí, es una persona correcta porque mira, viste bien. Pero tú no sabías el interior de esa persona. Mientras los fariseos intentaban ganarse la aprobación de Dios con mandamientos y reglas que ellos inventaron, los herodianos les valía. A mí no me importa si hay un Dios, yo quiero vivir mi vida bien y se acabó. Si te gusta, bien; si no, pues también. Jesús, quien llega de allí, dice que pasando de allí, después de tener esta discusión con los fariseos, legalistas, extremistas, pasa de allí y viene a la sinagoga. Y aquí creo que es interesante ver cómo Mateo nos añade una palabrita: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. ¿De quiénes ellos? De los fariseos. La sinagoga, mis hermanos, era un lugar de reunión, ya que el templo muchas veces se encontraba lejos.
Recordemos una vez más, el templo estaba en Jerusalén, así que en día de reposo pues yo no podía ir hasta el templo. Había sinagogas cercanas a la casa de cada quien, donde uno decía, pues me queda cercana esta sinagoga, voy allí al culto o a la reunión. La sinagoga era un lugar de reunión para meditar acerca de la ley de Dios, para hacer oración, para arrepentirse. Así que Jesús dice, pasó de allí y vino a la sinagoga, pero no de Dios, ese era un lugar de culto, pero no era de Dios, era de ellos. ¿De quiénes ellos? Los fariseos. O sea, dicen los fariseos, esta es mi sinagoga. Como cuando ciertos líderes religiosos se apropian cierto lugar y dicen, esta es mi iglesia. Ah, ok, pues si es tu iglesia, pues entonces no es la iglesia de Cristo. Toda la iglesia es de Cristo y le pertenece a Él y a nadie más. Los demás son encargados, trabajadores del reino, trabajadores de la viña. Pero el dueño, ¿quién es? Cristo. Cristo es el dueño de la iglesia. Pero aquí creo que ya los líderes religiosos habían sacado a Cristo fuera de su congregación, como recuerdan aquel pasaje de Apocalipsis donde Jesús dice, aquí yo estoy a tu puerta y te llamo. O sea, la iglesia a la que le escribe Juan esta carta en Apocalipsis, había sacado a Jesús de la iglesia. Jesús, tú espéranos afuera porque vamos a tener culto y nos incomoda tu presencia. Y así podemos hacer lo que queramos. Pero tener a Jesús en el culto es hacer lo que Él pide y de la manera que Él dice. Así que pasando de allí Jesús vino a la sinagoga de ellos. Y veamos nuestro otro personaje. Y aquí había allí uno. Pero antes de pasar al otro, no quiero que se me pase este punto. La presencia de Jesús en un lugar donde no lo querían. Fíjate, hermano, a Jesús no lo querían en las sinagogas ya no lo querían en las sinagogas. De muchas sinagogas lo habían expulsado. En una ocasión en su pueblo Nazaret fue y entró a la sinagoga, leyó el libro del profeta Isaías y dijo, esta profecía se cumple en mí, yo soy el cumplimiento de esta profecía. ¿Y sabes qué hizo el pueblo de Nazaret? Que lo sacaron arrastrando, o quisieron arrastrarlo, y lo querían despeñar, lo querían arrojar al precipitadero. Así que a Jesús ya lo habían corrido de muchas sinagogas, pero Él volvía para predicar el evangelio. Jesús en un lugar donde no lo querían. Es que, mis hermanos, la presencia de Jesús es omnipresente. Mi hermano, ¿acaso crees que Jesús no está en ciertos lugares? ¿Acaso a veces creemos que Jesús no está en las iglesias que consideramos no correctas? Él también está allí, viendo, escuchando. Él está aquí. Hay una palabrita en griego, hermanos, que se llama corandeo. Corandeo es una palabra que quiere decir frente a la cara de Dios. Mis hermanos, todo el tiempo vivimos frente a la cara de Dios. Imagina como cuando somos papás y nuestros hijos, y que para todo el momento uno tiene que estarlos cuidando, porque si los descuida por un ratito, ya hicieron una travesura. Entonces todo el tiempo mirando. Es como si a donde quiera que yo volteara, ahí está la cara de Dios. Y volteó para allá, y ahí está la cara de Dios. En la antigüedad, hermanos, creían que Dios solamente tenía ciertos territorios donde Él estaba. Por ejemplo, ¿recuerdas la historia de Jonás? Aquel profeta de Dios que es enviado a Nínive. Y dice Jonás literalmente, y Jonás huyó de la presencia de Jehová. Jonás creyendo y dijo, iré a Tarsis. Todo lo contrario, allá como es otro Dios, allá como adoran a un ídolo, pues allí no está Dios. Lo que no sabía Jonás era que Dios también estaba allí. Y Jesús, ya que es Dios, mis hermanos, está en todas partes. Todas partes. Para nosotros como hijos de Dios que hemos sido redimidos por Cristo y que hemos depositado toda nuestra confianza en Él, está siempre para protegernos, para cuidarnos, para disciplinarnos,
para decirnos te estás desviando del camino, pero para aquellos que no han depositado su confianza en Cristo, está para un día, mis hermanos, juzgarles por todos sus actos pecaminosos que hicieron. Jesús en la sinagoga de ellos, aunque no lo quieran, Él está allí. Y aunque nosotros a veces no querramos, mis hermanos, que Dios esté en ciertos lugares, Él siempre estará allí. Bien decía un predicador, hay un himno que dice, firmes y adelantes, ¿lo recuerdan? Huestes de la fe. A veces sería bueno que cantáramos uno que otro himno aquí en la iglesia. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pero dice este predicador, valdría la pena cambiarle la letra al canto y decir, firmes y adelantes, huestes de la fe, con mucho temor, porque Jesús nos ve. Y entonces digan, no, aquí está Jesús, aquí está Jesús. Pasemos a nuestro otro personaje. Hemos visto la presencia de Jesús. Vayamos al hombre enfermo. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Uno que tenía seca una mano. Los otros evangelistas, mis hermanos, esta misma historia se encuentra en Marcos y Lucas. Los otros evangelistas nos aclaran que la mano que tenía seca este hombre era la mano derecha. Y cuando hablamos de mano seca es que, hermanos, su mano estaba completamente muerta. Muerta. Un miembro en su cuerpo ya sin vida y pegado a él, muerta, una mano muerta. ¿Para qué sirve una mano muerta, mi hermano? Imagínate, y la derecha, ¿cómo trabajaría el hombre? Mi hermano, este hombre sin duda se sentía inútil. Era un hombre que la sociedad lo consideraba inútil. Y más los judíos, que son muy supersticiosos, tener seca la mano derecha, algo se ha de significar. Gracias a Dios que nosotros no somos supersticiosos. Podemos pasar por abajo de una escalera sin problema, y puede ser como apenas viernes 13 y decimos, sin problema. Pero los que son supersticiosos, pues a ver cómo se las ingenian. Este hombre de la mano seca, su mano derecha, hermanos, ya no le servía, ya no podía trabajar, era un hombre incluso, hermanos, inmundo. Este hombre no podía entrar al templo, a una sinagoga sí, pero al templo en Jerusalén no podía entrar. Un hombre rechazado, lo veían raro, no le daban trabajo, pero estaba en la sinagoga. Tenía el deseo de escuchar más de la ley de Dios, de aprender más de la ley de Dios. Oh, mi hermano, deberíamos seguir el ejemplo de este hombre. Quizás despreciado igual que Jesús de muchos lugares, quizás de su trabajo, de su familia, de muchos. ¿Pero dónde estaba? En la reunión. Yo quiero estar aquí y quiero escuchar qué dice la ley de Dios. Claro que los fariseos la transgiversaban, pero él estaba allí. Mi hermano, a veces cuando estamos en problemas, tristemente, el último lugar al que pensamos es, al último lugar al que pensamos ir es a la iglesia. No, ya para qué voy a la iglesia si todo me va mal. Ya para qué busco de Dios. Entre más lo busco, peor me va. Pero este hombre estaba allí, inútil, inservible, rechazado, pero él estaba allí, en la sinagoga que se había construido con el propósito de meditar, de orar, de escuchar la ley de Dios. Ya tenemos a Jesús, la presencia de Jesús, al hombre enfermo, pero también allí están los fariseos. Y ellos son los que preguntan, dice, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Ellos seguían con el mismo tema. Si tú lees, mi hermano, el capítulo 12 desde el versículo 1, te darás cuenta que el tema es el día de reposo. Los fariseos están acusando a Jesús y tratando de encontrarle algo para acusarle ante los judíos, los líderes judíos, y castigarle e incluso matarle. Pero Jesús siempre sabía responder.
Y en esta ocasión, una vez más, los fariseos dice que le preguntaron a Jesús para poder acusarle. Entonces tenemos también a los fariseos, esa clase de gente que ya describíamos al inicio, gente religiosa, legalista, extremista. Los tres personajes de nuestra historia, Jesús, el enfermo y los fariseos. Veamos cómo se desarrolla la historia, hermanos, y veamos el clímax al que llega. Hemos visto la presencia. ¿Se acuerdan del segundo punto? ¿La qué, perdón? La controversia. Pasemos a la controversia, el clímax de la historia. Como toda historia, hermanos, tiene un punto de inicio hasta que llega el clímax, al momento del conflicto, al momento del pleito, al momento del problema, como toda historia, como toda película, como toda vida. Veamos la controversia. Los fariseos una vez más le preguntan a Jesús, y es que aquí comienza la controversia: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Si Jesús respondía, mis hermanos, que era lícito, los fariseos podían acusarlo de violar la ley de Dios, y eso, hermanos, era castigado. Pero si Jesús respondía que no era lícito sanar, no hay que sanar ese día, entonces ese hombre que está ahí rechazado seguirá siendo rechazado, y nadie te quiere, ni Jesús. Y entonces también Jesús saldría perdiendo. Si Jesús decía que sí, perdía, y si decía que no, perdía. Pero Jesús siempre tenía una tercera respuesta. Siempre Jesús tenía la respuesta apropiada para dejar en vergüenza a sus enemigos. Esta era una pregunta tramposa, mis hermanos. Era una pregunta tramposa, como casi todas las preguntas que hacían los fariseos. Los fariseos siempre hacían preguntas tramposas. Nunca eran preguntas sinceras. Nunca eran preguntas que de verdad les inquietaban y que les doliera en el corazón. Oye, Jesús, es bueno hacer. No, siempre era para encontrarle una falla a Jesús. Siempre era para encontrarle que Jesús tropezara, cayera en sus palabras y dijéramos: te cachamos, te vamos a acusar. Siempre las preguntas de los líderes religiosos, fariseos, extremistas, legalistas, eran tramposas. O sea, no seguían a Jesús porque lo amaran, no seguían a Jesús porque querían aprender de Él, seguían a Jesús para ver en qué momento fallaba, a ver en qué momento se equivocaba, a ver en qué momento cometió un error y ahora sí todo el peso de la ley sobre Él. Nunca lo lograron, mis hermanos. De hecho, Marcos dice, mientras Mateo nos dice que le preguntaron a Jesús para poder acusarle, Marcos dice que le acechaban, que acechaban a Jesús. ¿Qué es acechar? Inspeccionar escrupulosamente. O sea, nada más lo estaban vigilando. Ya salió Jesús, síguelo, a ver qué hace. Está volteando para tal lado, ¿qué hay en ese lado donde está viendo? Pues hay esto. Ahora ya se dirigió para el otro lado, ¿y qué hay en el otro? O sea, lo estaban inspeccionando todo el tiempo a Jesús, intentando buscar un momento en que le pudieran acusar a Jesús, el hombre perfecto, el Hijo de Dios, quien nunca cometió pecado. La controversia, le acechaban. Hemos visto una pregunta tramposa. Pasemos a ver una respuesta cuidadosa. Estamos en el punto número 2, la controversia. Una pregunta tramposa, ahora veamos una respuesta cuidadosa. Nuestro Señor siempre tenía respuestas cuidadosas, sabias. El versículo 11. Él les dijo, Jesús: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Jesús les está diciendo, a ver, que levante la mano aquí quien tenga una oveja y si en día de reposo se le cae en un hoyo, no la saca y dice, no, pues ni modo, hay que se quede día de reposo. Todos, mis hermanos, todos los judíos rescataban a sus animales y en día de reposo
caían en un hoyo. Oye, pues ¿cómo voy a perder una oveja? ¿Cuánto sale un corderito, mis hermanos? No tengo idea. Pero en aquel entonces también yo creo eran caros. Así que no, pues ¿cuánto voy a perder? Hay que sacarla. Y los líderes religiosos decían, pues sí, está bien, rescata tu animal, pues ni modo que se muera. ¿Quién de ustedes que está aquí no rescata un animal cuando es día de reposo? Nadie levantó la mano. Nadie levantó la mano. Porque todos rescataron en algún momento algún animalito de ellos en día de descanso. Y Jesús les dice, versículo 12, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? O sea, ¿no ven la hipocresía en sus corazones? Que son capaces de hacerle el bien a un animal, pero no a un humano. ¿No ven la hipocresía en sus corazones que se pueden compadecer de un animal que de un ser humano? Sí rescatan a la oveja del hoyo, pero una persona enferma dice, no, es día de reposo, no te podemos curar hoy, ven mañana. ¿No ven la hipocresía en su corazón? Mi hermano, ¿qué vale más? ¿Un hombre o un animal? No, aunque nuestra sociedad hoy yo creo que es al revés ya, Créeme que si ven que la gente se levanta y comienza a golpear a alguien en la esquina y le llamas a la patrulla, no llega. Pero si por ahí estás matando a un animal, te caen. ¿Cuántos derechos sobre los animalitos? Hay animales, mis hermanos, que está prohibido incluso cazarlos porque están en peligro de extinción. No puedes ni siquiera tomar un huevo de algunos de esos animales porque está penado, penalísimo. No puedes destruir un huevo de ciertos animales, pero puedes matar a un bebé en el vientre. Si quieres, aborta. O sea, era la misma actitud de los fariseos. Ah, no, a una ovejita sí sacan, la pobrecita, mira cómo está pidiendo ayuda. Un hombre enfermo, nada, que sufra, déjalo ahí. Algo hizo, por eso está así, se lo ganó. Y Jesús les dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y es que, hermanos, el ser humano no tiene valor. Y no porque no valga, sino porque su precio es muy alto. Hermanos, tenemos la imagen de Dios en nosotros. Aún el impío y el pagano y el que no obedece a Dios y el que no cree en Dios, él también posee la imagen de Dios, aunque distorsionada, como un espejo cuando se rompe. ¿Cómo se ve tu cara, mi hermano, en un espejo roto? ¿Alguna vez te ha roto un espejo y has intentado verte? Y digo, carambas, mi ojo por acá, mi nariz por acá. Bueno, la gente que no tiene a Dios posee la imagen de Dios, pero distorsionada, porque están rotos por el pecado. Cuando venimos a Cristo, Dios nos hace nacer de nuevo y la imagen de Dios se refleja como realmente es. Todos los seres humanos, mis hermanos, no importa qué malvados sean, qué impíos sean, poseen la imagen de Dios. Hermano, hasta el secuestrador y el violador, hasta ellos también poseen la imagen de Dios. Jesús les dice, ¿no ven la hipocresía de su corazón? O sea, me están preguntando que si es lícito sanar en día de reposo por este hombre enfermo que está aquí. Y ustedes piensan que no es lícito y si lo llego a sanar me van a acusar. Pero si una oveja de ustedes cayó en un hoyo, y a lo mejor hasta pienso que antes de entrar a la sinagoga uno que otro se le fue su oveja a un hoyo y la sacó. Y cuando Jesús les está preguntando, ¿quién de vosotros que tuviera una oveja y se le cae en un hoyo no la saca? Y muchos dijeron, oye, eso me pasó y a mí. ¿Cómo lo supo Jesús? Y esos eran los que más estaban gritando, no, el día de reposo no se sana, no, porque es día de descanso. La ley de Dios dice que guardemos el sexto día. Así que no se debe, es día de reposo. Y Jesús descubre la hipocresía de sus corazones. Están dispuestos a extender la mano para rescatar a un animal, pero no están dispuestos a extender la mano para ayudar a un ser humano, alguien hecho a mi imagen. Los fariseos, mis hermanos, quedaron con la boca cerrada. Ya no supieron qué decir. Muchos de ellos habían sacado a su oveja del hoyo antes de venir a la sinagoga.
¿Cómo decir, no, pues sí está mejor sacar un animal que ayudar a mi prójimo necesitado? Una respuesta cuidadosa. Mis hermanos, el problema de los líderes religiosos, fariseos, extremistas, legalistas, su problema, hermanos, era que ellos pensaban en la ley de Dios como reglas que Dios nos pone para privarnos de ser felices. Y entre más infeliz soy y sufro, entonces Dios me va a aceptar más. Algo así como hacer alguna, ¿cómo se les llama? Manda. Y ponerme ciertas cosas quizás en el zapato y así sufriendo voy a agradar a Dios, perdóname. Y me voy a dejar de comer por tanto tiempo y de esta manera Dios me tiene que oír porque estoy sufriendo. Ellos creían en cierta forma que los mandamientos de Dios eran para privarnos de ser felices. Cuando los mandamientos de Dios, mis hermanos, no eran para privarnos, eran para cuidarnos. ¿Qué diferencia, no? Los mandamientos de Dios no son para privarnos de ciertas cosas, es para cuidarnos de los extremos. Mi hermano, si la Biblia dice, no fornicarás, no adulterarás, el Señor quiere privarme del placer sexual, ¿eso querrá ser Dios? No. Más bien quiere que tú lo disfrutes con tu esposo y tu esposa. Y por eso te dio el mandamiento, para que lo disfrutes, no para privarte. El Señor me dice, no robarás, quiere privarme de eso, que los demás tienen abundancia y yo no. No, el Señor te quiere privar de que tú poseas aquello. El Señor quiere que de verdad cuando tú te lo ganes y trabajes duro y lo obtengas, sientas la satisfacción de decir, Dios me dio la fuerza para comprarlo. Hermanos, aquellos que poseen cosas sin esfuerzo, créeme, no las disfrutan. Tener algo porque lo robé, no lo disfrutas. Pero tener algo que te costó un año en pagarlo, mi hermano, ¿cuánto lo cuidarías? Y dirías, mi teléfono, mi esto, lo disfrutas, lo cuidas. Pero lo que no cuesta, Dios no nos quiere privar, hermanos, del deleite de las cosas y de los... Hermanos, no hay placer que el diablo haya inventado. No hay placer que el diablo haya inventado. No hay placer. C. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, en cierta ocasión, Martin C. Lewis escribe un libro que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Y en este libro habla acerca de cómo Satanás, el diablo, está instruyendo a un diablito pequeño y le está diciendo, mira, para que seas un diablo bien bueno, tienes que hacer esto y esto y esto. Y entre los consejos que le da el diablo a su sobrino le dice, tienes que recordar siempre algo, no hay placer que nos pertenezca, todos los creó Él. Dios, todos los placeres los creó Él, pero sí podemos hacer algo, llevarlos al extremo, distorsionarlos, para que entonces ofendan a Dios. El placer sexual, se los dio Dios, se los regaló Dios, pero hay que distorsionarlo. El placer de comer, también se los dio Dios, pero hay que distorsionarlo, con la gula. Y el placer de tener cosas, también se los dio Dios, pero hay que distorsionarlo, con la codicia. No hay placer, hermanos, que Dios no nos haya dado. Todos los placeres, piensa en el que quieras, Dios nos los dio. Dios nos los dio. Pero ¿qué hace Satanás? Los distorsiona. Nos hace que los llevemos al extremo sin medir las consecuencias y sin respetar los límites de Dios, para que pequemos y nos vaya mal. Ese siempre es el principio del pecado, mis hermanos. ¿Recuerdan Génesis capítulo 3? El huerto del Edén. Hermanos, Dios les prohibió a Adán y Eva comer de los árboles. Dijo, no coman de los árboles, a ver cómo le hacen, pero de los árboles no. Y Adán y Eva veían aquellas manzanitas colgando y veían los duraznos y decían, no podemos comer de ningún árbol. ¿Esa era la prohibición? La prohibición solo era una, pueden comer de todos los árboles, deleítense comiendo de todo. Solo uno,
porque yo soy el rey y respétenme. Ese es el límite que yo les pongo. Pues Satanás vino y dijo, váyanse al extremo, también coman de ese, hombre. Estamos en el problema de los legalistas, en el problema de los religiosos legalistas, de los fariseos. Piensan que la ley de Dios es para privarnos, cuando la ley de Dios, mis hermanos, es para cuidarnos. Ya te conté, para pasar al otro punto antes, ya te conté en una ocasión de aquellos jóvenes en la adolescencia. Ya saben que los jóvenes adolescentes son bien alocados, que no miden los riesgos. Y había un vecino en el pueblo que tenía una piscina, pero una piscina muy bonita, y ellos se dieron cuenta. En cierta ocasión este vecino se fue de viaje, se fue a vacacionar a otro lado, pues tenía dinero, dejó su casa y se fue. Y los jóvenes adolescentes revoltosos se reunieron y dijeron, oye, no está el dueño de la casa, vamos a meternos para nadar, está la piscina para nosotros solitos, pues vamos. Y ahí van los muchachitos, se brincaron la cerca, entraron al terreno del vecino, y a lo lejos se veía la alberca, ya estaba oscureciendo. Pero mientras ellos iban llegando, comenzaron a ver letreros que decían, no pase, no pase. Y decían, ay, este vecino, hasta nos pone letreritos, no pase, cuidado, peligro, no pase. Quitaron los anuncios. Había otra cerca donde decían, no cruzar esta cerca, cuidado. Se la brincaron. Pero uno de ellos, el más atrevido, corrió, hermanos, a la alberca, se subió las escaleras, se subió al trampolín, se llama, donde se avientan sus clavados, y cuando se aventó le gritaron desde abajo, oye, está vacía. La cisterna estaba recién, la cisterna o ¿cómo se llama? La alberca, perdón. La alberca estaba recién pintada. Y ya saben lo que pasó. El joven quedó muy lastimado, herido, y le costó toda la vida. Los jóvenes pensaron que el vecino era envidioso, que el vecino era, ay, este vecino. No, él aprovechó y dijo, pues me voy de viaje, pinto mi alberca, para que de regreso ya esté bien, la pueda llenar. Pero los jóvenes entendieron que el vecino era envidioso, que nos quiere privar de deleites. Hermanos, así son los mandamientos de Dios. Dios nos pone mandamientos en su palabra: no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre. Y nos pone todos los mandamientos. Ay, Dios nada más me quiere privar de un montón de cosas. Mi hermanos, la ley de Dios no es para nuestra restricción, no es para privarnos, sino para cuidarnos. Y esto no lo entendían los fariseos, no lo entendían. Por eso es que decían, no, que sufra ese hombre de la mano seca, que sufra. Hemos visto la presencia, hemos visto la controversia. Ahora pasemos a la diferencia. La diferencia entre Jesús y los fariseos. Dice el versículo 13. Entonces dijo aquel hombre al de la mano seca, Jesús le dijo, extiende tu mano. Y él la extendió. Hermanos, Jesús está haciendo lo que los fariseos le tenían terror y temor. El día de reposo está curando a uno. Extiende tu mano. Está violando la ley de Dios. Y Jesús, yo creo, hasta alzaba la voz, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Híjoles, hermanos, qué diferentes milagros los de nuestro Señor Jesús a los milagros contemporáneos. ¿Se han visto este tipo de milagros en la televisión, en el internet? Donde están siendo curados y parece que curan y no curan, como que el pie le crece y no le crece, como que es la toma de la cámara, como que puro truco. Los milagros de Jesús eran reales. Dice que al instante, hermanos, le fue restaurada, sana como la otra.
Ya hace tiempo, mis hermanos, ya hace tiempo que a un teleevangelista, de esos que se volvieron muy famosos el siglo pasado y que hacía campañas de sanidad, fue demandado precisamente, y muchas demandas tenía en su contra precisamente por hacer este tipo de milagros con truco, donde, mis hermanos, le quitaba a la gente incluso lo que llevaba para poder valerse, como sillas de ruedas, muletas, o les quitaba el medicamento. Ya no te tienes que tomar tu medicamento, porque si tienes fe, entonces Dios ya te sanó, y si te lo tomas es porque eres incrédulo. Y muchos de esos decían, sí, yo sí tengo fe, pues avienta tu medicamento ya a la basura, tu silla de ruedas, échala para acá, llévense la silla de ruedas. No sé qué hacen con ellas, no creo que las tiraban, yo creo que las vendían. Tus muletas, vengan para acá. Pero muchos de esta gente que se iba sana, es que, hermanos, no saben ustedes la capacidad que, bueno, sí lo saben, mis hermanos, ¿saben ustedes la capacidad que Dios nos ha dado en nuestra mente, en nuestro cerebro, hermanos? Que cuando el cerebro a veces tiene adrenalina, haces cosas impensables. Y hay gente que se fue caminando, pero llegando a sus casas, ¿qué crees? Pues seguían enfermos. En el momento, gente que se fue diciendo, oye, ya no necesito de mi inhalador, si respiro bien, Dios me sanó, aviento mi cochinada y el medicamento, ya no, y llegando a su casa al otro día, me ahogo, y mucha gente enfermó, murió, y a este teleevangelista se le juntaron un montón de demandas, hermanos, por hacer milagritos con truco. Ya les conté, se los vuelvo a contar, porque, hermanos, de verdad que es interesante este tema, porque en medio de un mundo tan sensacionalista, donde lo que queremos es ver para creer, no, si yo no veo, no creo, como Santo Tomás. Nosotros le decimos Tomás el incrédulo. Si yo no veo, no creo. O como le decían los líderes religiosos a Jesús, si no nos muestras una señal, no vamos a creer en ti. Y Jesús les decía, ¿cuántas señales les he mostrado? Solamente una generación perversa e incrédula demanda señal. Solamente una generación perversa e incrédula dice, si me haces el milagro, creo, si no, no creo en ti. En una ocasión uno de mis profesores nos contaba de aquella ocasión cuando vino este mismo hombre del que les estoy hablando, aquí a la Ciudad de México, y él fue con sus amigos, les dijo, te invito, vamos a hacer una campaña pues, de sanidad y del poder del Espíritu. Y ahí se llevó a sus amigos incrédulos. Como ellos trabajaban en el aeropuerto, se fueron vestidos con su uniforme del aeropuerto porque no les dio tiempo de irse a cambiar. Así que llegaron a aquel lugar, donde iba a ser la campaña, y pues cuando los vieron llegar con su traje y con su ropa del aeropuerto, pensaron que eran parte del staff o de la gente de este personaje. Por aquí, ya los desviaron, pues los pusieron en la zona VIP, se dice. Ahí estaban todos los que habían, los meros. Ah, pues órale, qué padre, no, pues qué buena onda. Ya se sentaron. Y mucha gente más sentada allí. Y ya detrás de ellos había un cierto espacio, unas gradas y todo el demás, la demás multitud hasta atrás. Así que comenzó la alabanza de poder y el mover del Espíritu, entre comillas, ¿no? Llegó la hora de los milagros. Y dice este personaje, pasen por acá todos los que están enfermos. Para eso, ellos ya habían notado que de repente se empezaron a levantar varios, y ahí donde estaban ellos sentados, del staff, varios se empezaron a levantar y se salieron. ¿Quién sabe? Pues total. Y cuando les dijo este hombre, pasen ahora sí todos los enfermos que hoy Dios les va a sanar, comenzaron a subir en sillas de ruedas, en muletas, y uno de sus amigos se quedó viendo, esos de los que son bien observadores, y le dice, oye, Sammy, se llama mi profesor, oye Sammy, ¿qué no esos no eran los que estaban sentados aquí? Y mi profesor solo se agachó, y le dijo, no sé, ¿qué vamos a hacer? No, Sammy, eso no se hace, y los curó. Pero ¿sabes cuál es la excusa que ellos ponen, mis hermanos? Estos evangelistas milagreros. Es que a través de ellos motivo la fe de los demás.
Eso es para que se motiven y para que crean. Son trucos, engaños. Bueno, pero este fue un gran paréntesis, mis hermanos. La ley no es para privarnos, sino para cuidarnos. Hemos visto la presencia, hemos visto la controversia, pasemos a la diferencia. Es que estábamos, ya me acordé, mis hermanos. Dije, ¿en qué estábamos? Que Jesús sanó al instante a este hombre. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. La diferencia, una acción de bondad de parte de Jesús. Jesús, hermanos, muestra una acción bondadosa sanando a este hombre. Jesús se compadece de este hombre y le sana por completo. Pero veamos una acción de maldad, una acción de bondad. Ahora veamos una acción de maldad, las grandes diferencias. Versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Fíjense, mis hermanos. Le están preguntando a Jesús, oye Jesús, ¿es bueno sanar a alguien en día de reposo? La respuesta de ellos era que no. No, Jesús, no es bueno porque es día de reposo. ¿Pero qué se fueron a hacer? Salieron de la sinagoga y ¿qué fueron a hacer, hermanos? Dice, fueron y tuvieron consejo para matar a Jesús. O sea, Señor, no es bueno sanar el día de reposo, pero sí matar. Ven, hermanos, la hipocresía al extremo que llegan los líderes religiosos como los fariseos legalistas de pensar, no se puede hacer bien en día de reposo. No, este hombre va a disfrutar de su sanidad en día de reposo. No, amuélate, sufre. No se puede hacer bien en día de reposo, pero sí se puede hacer mal. Vamos a, ¿qué podemos hacer para matar a Jesús? Si es posible, hoy mismo nos lo echamos. Mientras Jesús muestra una acción de bondad, los líderes religiosos muestran una acción de maldad. Y aquí, mis hermanos, cuando dice que salidos los fariseos tuvieron consejo, los otros evangelistas, Marcos y Lucas, nos dejan ver que fueron a buscar a los herodianos. ¿Se acuerdan cómo comenzamos nuestro mensaje? Con los extremos que se tocan. Los fariseos toman por un lado, nosotros guardamos los mandamientos de Dios a la perfección para que Dios nos acepte. Y los herodianos liberales, a mí me valen los mandamientos, yo así me va bien, yo así vivo bien, y no te metas conmigo. Y cada quien agarra su camino. Pero llega el momento en que ambos extremos se juntan. Hermanos, fariseos y herodianos eran enemigos. Enemigos. No se podían ni ver. Es herodiano. Mundano. Mundano, liberal. Y el herodiano decía, religioso. No se querían. Se odiaban, se despreciaban. Pero para matar a Jesús, ¿qué hicieron? Se unieron. Cuando los extremos se unieron. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ya sé que no nos caemos bien, hombre, pero tenemos algo en común. Odiamos a Jesús. ¿Cómo lo matamos? Hagámonos cuates. Se unieron para matar a Jesús. Mi hermano, decía que el tema de este mensaje es el hombre de la mano seca y Jesús, un modelo totalmente otro. Jesús no era ni legalista ni liberal. Por eso es que no cabía ni con los fariseos ni con los herodianos. Él era un modelo totalmente otro. O sea, Jesús no vino para decirte, mira, guarda estos mandamientos, y si los cumples, vas a entrar al cielo. Así que te animas, quieres empezar a vivir una vida perfecta, guarda los mandamientos. De hecho, recuerdas, mi hermano, recuerdas aquel joven rico que viene ante Jesús y que le dice, maestro bueno, ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Recuerdas? Y Jesús le dice, los mandamientos, ¿los sabes? Sí, Señor, eso los he guardado desde que era pequeñito. Porque este joven viene diciendo, ¿qué cosa debo hacer? ¿Qué cosa debo hacer? O sea, ¿cómo me gano mi salvación, Jesús? ¿Qué hago? Y Jesús le dice,
pues ahí están los mandamientos. ¿Quieres ganarte tu salvación? Ahí están los mandamientos, cúmplelos. Y el joven le responde, Jesús, eso los he cumplido desde que yo era un niño. Y Jesús le dice, ok, te hace falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces ven y sígueme y tendrás vida eterna. Y Jesús lo destapó, le quitó, o sea, era mentiroso, no había guardado los mandamientos de Dios. El primer mandamiento, porque dice el pasaje que el joven se retiró muy triste porque era muy rico. Es decir, este joven amó más sus riquezas que a Dios. Y el primer mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este joven no amaba a Dios con todo, amaba más sus riquezas. Así cuando dijo, Señor, desde que era chiquito yo he guardado sus mandamientos. Jesús le estaba diciendo, mentiroso, no mientas. Y entonces, ¿por qué posees todo y no das nada? Porque amas tus riquezas, no amas a Dios sobre todo. Jesús es un modelo totalmente otro, hermanos. No vino a mostrarnos una lista de mandamientos por hacer para lograr la salvación. Pero tampoco nos vino a decir, vivan como quieran. Al fin y al cabo que la gracia de Dios es tan grande y tan misericordioso que pueden hacer y deshacer, que al final Dios tendrá misericordia de ti. De hecho, eso se le llama universalismo. Es la doctrina que se conoce como universalismo, que cree que al final Dios tendrá misericordia de todos y cada uno de los seres humanos, porque son su creación y son su imagen, así que al final Dios salvará a todos. Eso se llama universalismo. O sea, vivan como quieran, hagan lo que quieran, que al final Dios tendrá misericordia de ustedes. No, Jesús no predicó ni el legalismo ni el liberalismo. No era ni fariseo ni herodiano. Entonces, ¿qué vino a predicar Jesús, mis hermanos? Jesús no nos vino a predicar que cambiemos nuestro comportamiento. ¿Sabes qué nos vino a predicar Jesús? Que tenemos que nacer de nuevo, que tenemos que ser nuevas personas. O sea, no se trata de tú, esa persona vieja, pecadora, que cambies tu manera de pensar y de comportarte. No, porque tarde o temprano vas a volver amando el pecado más que a Dios. Jesús nos vino a... ¿Recuerdas? Y estoy terminando y concluyendo, mi hermano. ¿Recuerdas el diálogo de Jesús con Nicodemo? Un hombre correcto, lo mejor de los judíos, un principal entre los judíos, Juan capítulo 3, un fariseo, pero de esos correctos, mi hermanos, que guardaba la ley, se esforzaba, la gente se quitaba el sombrero delante de Nicodemo y decía, Señor Nicodemo, pase, Señor Nicodemo. O sea, lo mejor de la sociedad. Y cuando viene a entrevistar a Jesús, Nicodemo de noche, para que no lo vieran sus amigos, le dice, maestro, sabemos que tú has venido de Dios, o sea, no lo podemos negar, porque nadie hace las señales que tú haces. Y Jesús le dice, Nicodemo, antes de que sigas elogiándome, y antes de que sigas hablando bonito y dulce, para convencerme, o no sé qué quieres de mí, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, para ver el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Y desarmó a Nicodemo, lo desarmó, mis hermanos. Porque Nicodemo toda su vida vivió esforzándose por guardar la ley de Dios, diciendo, si yo guardo los mandamientos de Dios voy a ser salvo, así que, no, pues yo de los judíos soy el mejor, yo tengo que ser salvo, si no, nadie sería salvo. Y Jesús le dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo, confundido, le dice, ¿y cómo puedo hacer eso? Mi hermano, ¿qué hiciste tú? Jesús usa la analogía del nacimiento para hablarle a Nicodemo de la salvación. Mi hermano, ¿qué hiciste tú para nacer de nuevo? Perdón, ¿qué hiciste tú para nacer físicamente? ¿Qué hiciste? Fuiste con tu mamá y le dijiste, mamá, tenme por favor, ¿no? Quiero nacer. Fuiste con tu mamá, le dijiste, o fuiste con Dios, le dijiste, Señor, como enseña el platonismo, que allá hay muchas almas en el cielo, y dice, yo quiero nacer, Señor, en la tierra, por favor, mándame, ay, también, no, eres bien guerroso, estás insiste, te voy a mandar al mundo. ¿Qué hicimos, mi hermano, para nacer físicamente? Nada. Cuando acordaste estabas vivo, ¿sí o no? No sé a qué edad fuiste consciente y dijiste, caramba,
yo estoy vivo, yo vivo, entonces tienes que preguntar, ¿cuándo nací? ¿No? Ay, cuando naciste tal día. ¿Y cómo era? Hermano, cuando acordamos, cuando de repente tuvimos razón, conciencia, estábamos vivos, no hicimos nada para nacer físicamente, y Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, para ser parte del reino de Dios necesitas nacer de nuevo. Lo desarmó, o sea, no hay nada que tú puedas hacer, Nicodemo, lo siento, nada. Así como no hiciste nada para nacer físicamente, no hay nada que tú puedas hacer para nacer de nuevo y para ser parte del reino de Dios. No hay nada que tú puedas hacer. La salvación, mis hermanos, es algo imposible para el ser humano. ¿No acaso este fue el diálogo de Jesús con sus discípulos? Después de que Dios les dice, Jesús que es Dios, les dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y los discípulos se sorprenden porque ellos tenían en mente que una persona rica era una persona favorecida por Dios. Pues si él es rico y tiene bienes y le va bien, es porque se está portando bien. Pues la ley de la causa y el efecto, se porta bien, le va bien. Se porta mal, pues le va mal. A ellos les va bien, son ricos, ya cómo prosperan. Dios ha de estar bien alegre con ellos. Entonces cuando Jesús les dice, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, ellos se sorprenden. Dicen, Jesús, ¿y entonces quién va a salvarse? Si nosotros creíamos que ellos son los que están bien contigo porque les va bien. Y Jesús les responde. ¿Recuerdan lo que les respondió Jesús? ¿Alguien recuerda qué les respondió Jesús? Les dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Fíjense, hermanos, en qué contexto está este versículo. Y lo usamos un montón de veces. Híjole, ya no tengo dinero. Y ahora, pues lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Yo voy a tener dinero. Híjoles, estoy enfermo. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios. Y lo usamos en un montón de contextos, menos en el contexto en el que Jesús lo dijo. Lo dijo en el contexto de la salvación. Para el hombre, la salvación, mis hermanos, es algo imposible. Pero ¿qué crees? Es posible para Dios. Dios la hizo posible. ¿Sabes a través de quién? De Jesucristo. La hizo posible a través de Jesucristo. Y si tú y yo creemos en la vida y en la obra de Cristo, mi hermano, nos apropiamos de ese regalo que Dios nos dio. Y espérame, mi hermano, porque vas a decir, entonces si hacemos algo, porque vamos a creer. La fe, mi hermano, es un regalo de Dios. ¿Recuerdas Efesios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Pablo aclara, y esto, la fe, no es de vosotros, no se emocionen, ni lleguen allá diciendo, yo fui salvo porque tuve fe. Esto es un regalo de Dios, Dios te la dio. Y si tú estás creyendo en Dios, es porque en algún momento naciste de nuevo, como el nacimiento físico. De repente dices, ¿y por qué yo creo en Dios y mi vecino no? ¿Y por qué yo siento ese deseo de acercarme más a Dios y mi amigo no? ¿Por qué? Porque tú naciste de nuevo. Y él no ha nacido, él no es consciente de eso. Pero de repente uno dice, ¿por qué yo sí? Mi hermano, la salvación es algo imposible para nosotros, pero es posible para Dios. Jesús no quiere hacer de ti ni un religioso legalista, mi hermano, como los fariseos, ni un mundano liberal, que hagas lo que quieras. Jesús quiere hacer de ti y de mí una nueva criatura. Creamos en Cristo, mis hermanos, y naceremos de nuevo. El único medio para nacer de nuevo, el único medio que no es obra humana, es un regalo de Dios, es creer en Cristo. Y si tú crees en Cristo, mi hermano, creo que deberías agradecer al Señor y decir, Señor, gracias porque creo en ti. Porque no soy mejor que nadie. No soy mejor que nadie, no soy mejor que mi amigo, que mi amiga, que mi vecino, que mi vecina, que mi familia. No soy mejor que nadie, hermano. De lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es que son bien necios ellos, que no quieren. Tú eras igual.
pero Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Inclina tu cabeza, mi hermano. Vayamos a Dios en oración.